¿Sabías que Sigmund Freud, padre fundador del psicoanálisis, consumía y creía que la cocaína era la cura para todos los males? Vamos. Mucho antes de que la cocaína se convirtiera en la droga de moda, en las discotecas en los años 70, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, ya era un gran consumidor. Cada vez que lo invitaban a una fiesta tenía por costumbre ponerse su mejor pinta y esnifar unos cuantos gramos para destrabar la lengua, según le escribió a su prometida en una carta en 1886. Sin embargo, lo que al principio parecía algo inocente, con el tiempo pasó a ser una adicción seria que amenazó con terminar su vida. Freud habla sobre su experiencia con el polvo blanco en una obra titulada Huber Coca, pero recién hace poco tiempo salieron a la luz detalles de esa oscura faceta que vivió durante 12 años. Todos esos secretos están reunidos en un libro de Howard Markel llamado Anatomía de la Adicción, en donde este profesor de la Universidad de Michigan cuenta cómo el médico austriaco se rindió a los encantos de la cocaína porque creyó que era el elixir de la vida. Sacando el recorrido histórico y las bases de las cuales habla en su historia, el autor aprovecha para hacer un recorrido por los orígenes de la sustancia que llegó a ser muy comercializada en Europa y en Estados Unidos, mucho antes de que fuera declarada ilegal. Los exploradores que visitaron Sudamérica a principios del siglo XIX llevaron a sus países natales las hojas de coca que vieron masticar a los indios, porque querían descubrir cuál era el ingrediente mágico que los hacía resistentes al cansancio y al hambre. Químicos de todas partes del mundo hicieron ensayos con la planta hasta que finalmente, alrededor de 1860, lograron aislar el alcaloide de la cocaína responsable de estimular el sistema nervioso. Fue entonces cuando Freud decidió dedicarse a estudiar los usos terapéuticos de esta droga, en su afán por ganar prestigio entre la comunidad científica de Viena. Investigaciones previas habían demostrado erróneamente que podía curar las adicciones a la morfina, las cuales eran común entonces en casi todas las casas porque se usaba para aliviar dolores. Y por eso el joven empezó a tratar con el polvo blanco de un amigo que sufría una dolencia crónica. Luego, él mismo la probó. Lo cautivó su efectividad para evitar la ansiedad y aumentar el deseo sexual, y no tardó en volverse uno de sus simpatizantes más fieles. Era muy común que se la recetara a familiares y amigos para hacer que los días malos, buenos y los muy buenos todavía fuesen mejores. Freud estaba muy entusiasmado con el experimento y creía que había encontrado la fórmula que lo haría célebre. No importaba cuál fuera la razón, calmar una migraña, un dolor de estómago, un ataque de sinusitis o un episodio melancólico. Sigmund Freud siguió consumiendo cocaína, escribió Markel en el libro. Nadie sospechaba de sus peligros en ese entonces. Cualquiera podía comprarla en las farmacias sin necesidad de prescripción médica y los comerciantes aprovecharon el boom para convertirla en el componente principal de jugos, cigarrillos y hasta tragos alcohólicos. De hecho, antes de que aparecieran los grandes capos de la droga, un químico llamado Angelo Mariani se hizo millonario gracias a una mezcla a base de extractos de hoja de coca y vino de Burdeos. El vino Mariani, como lo bautizó, fue por varios años la bebida preferida de personajes como Thomas Edison, Julio Verne, Alejandro Dumas y el Papa León VIII. Su capacidad para fortalecer el cuerpo y la mente, según se leía en algunos anuncios de prensa, pronto atrajo la atención de John St. Pemberton, un veterano de guerra adicto a la morfina, residente en Atlanta. Pemberton creó un tónico parecido al de Mariani, conocido como vino coca francés, que luego evolucionó, ya sin el licor, a raíz de la prohibición de las bebidas alcohólicas en ese estado, a la Coca-Cola. Tuvo que pasar un buen tiempo para que la ciencia entendiera las devastadoras consecuencias de abusar de la cocaína. Freud solo la dejó en 1896, cuando rondaba los 40 años, porque además de sentir taquicardia, su desempeño intelectual comenzó a desmejorar mucho. El alcaloide también aceleró la muerte de su amigo y por poco acababa con la vida de otros de sus pacientes. Llegó a consumirla tan seguido que solía tener la nariz roja y húmeda.
Para cortar el hábito trataba de mantenerse ocupado todo el día, se levantaba antes de las 7 de la mañana, atendía a alrededor de 12 personas, leía y escribía hasta muy tarde. A diferencia de él, William Halsted, pionero de la cirugía moderna e inventor de los guantes de goma para procedimientos quirúrgicos, nunca pudo renunciar al polvo blanco. Luego de leer el tratado de Freud, decidió investigar si podía usarla como un anestésico local, reemplazo del éter y el cloroformo. Para eso hizo las veces de conejillo de indias, pero al cabo de unas semanas aparecieron los primeros efectos. Como no podía concentrarse durante las consultas, dejó de ir al hospital John Hopkins, donde recién había sido nombrado jefe de cirugía. En una ocasión le tocó salirse de una de las salas de operaciones porque estaba tan drogado que ni siquiera era capaz de sostener los instrumentos. Aunque aceptó internarse en un asilo para enfermos mentales, jamás se recuperó y también se volvió dependiente de la morfina. Ya a comienzos del siglo XX existían muchos adictos cuyos excesos con el poderoso alcaloide se mantuvieron a la sombra gracias a sus supuestas propiedades curativas. No debió de ser fácil llevar una doble vida, siendo un médico distinguido en público y al mismo tiempo un consumidor de cocaína que sufre el abuso en privado, reconoce Markel. El escritor escocés Sir Arthur Conan Doyle forma parte de ese grupo y, aunque nunca habló abiertamente de la droga, dio pistas de sus hábitos en sus relatos. Por ejemplo, en Sherlock Holmes, el personaje que lo hizo famoso, considerado su alter ego, tenía por costumbre inyectarse una solución de cocaína al 7% cuando no tenía casos interesantes que investigar. Su fiel compañero, el Dr. Watson, temía que afectara su desempeño intelectual y por eso le pedía que no la siguiera usando. A medida que la droga era estigmatizada, los gobiernos incrementaban sus controles. Muchos años después de que Freud logró hacerse con un nombre en la ciencia, enfrentó un sinnúmero de críticas por las costumbres que adquirió cuando apenas empezaba su carrera. Ha habido un gran debate alrededor de la influencia que este polvo blanco tuvo sobre sus obras, pero la mayoría de los expertos coinciden en que su periodo más brillante llegó mucho después de que la abandonó. Como él mismo lo reconoció al final de sus días, seguramente como una forma de exculpar a su pasado. El estudio de la cocaína fue una distracción que estaba ansioso por concluir. Esto, según sus propias palabras. Espero que el video te haya gustado, te haya entretenido, hayas aprendido qué es lo importante. Te invito a que te suscribas a este canal para ver más videos así y compartirlo con gente que le puede llegar a interesar. Desde ya muchas gracias y ahora más que nunca, cuídense.